Bienvenido a mi canal. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Estamos con el nuevo episodio de Ruzgarl TP. Mientras la señora Zumrudt intenta escapar de las garras de Songul, grita Zeynep y pide ayuda. Alil y Zeynep corren hacia la voz de Zumrudt Am. Songul dejó a Zumrudt Am junto al lago y se escapó. La señora Zumrudt está inconsciente. Alil quiere ayudar. Zeynep le dice que no la toque, diciendo que su abuela murió por su culpa. Alil no lo escucha y le toma el pulso. Zeynep está llorando impotente en ese momento. Cuando Songul ve a Hali y Zeynep llegar a Zumrudt Am, inmediatamente huye de su escondite. Lady Zumrudt recupera el sentido. Zeynep comprueba si su abuela está herida. Esmeralda retira a la dama. Alil intenta ayudar a la señora Zumrudt. Pero Zeynep está muy enfadada. Él dice que todo pasó por tu culpa y le pide que no lo toque. La señora Zumrudt está muy cansada y débil. No puede caminar por sí solo y siente que está a punto de caerse. Alil lo atrapa en el último momento. Zeynep y Alil lo llevan de regreso a la granja. La familia de Yusuf quiere llevar a Gulce a la casa de su hermano y dejarla allí. Pero Yusuf no tiene intención de dejar a su esposa. Alil trae a casa a la señora Zumrudt. Pregunta si vendrá el médico y si tiene alguna otra necesidad. Zeynep repite que no necesita su ayuda. Alil se va de allí muy triste. Hakan le dice a Yusuf, avísanos si no quieres cuidar de tu esposa. José toma a su esposa y se aleja. La madre de Yusuf está muy triste. La señora Songul regresa a casa después de un tiempo. Hay barro por todas partes. Por ello ingresa a la mansión sin ser visto por nadie. Pero la criada ve su estado inquieto y embarrado. Zeynep lava y limpia a la señora Zumrudt y se la muestra al médico. La enfermedad de la señora Zumrudt ha progresado bien. Zeynep debe devolverlo a su antiguo orden y restaurar la vida y el entorno seguro al que está acostumbrado. Yusuf vuelve a traer a Gulce a casa. La familia de Yusuf no quiere aceptar a Gulce. A pesar de todo, Yusuf toma la mano de Gulce y mientras se dirigen a su habitación, su madre se desmaya. Songul tiene mucho miedo de que la señora Zumrudt recuerde lo que experimentó y se lo cuente a otros. La señora Tulay dice que la señora Zumrudt ha empeorado porque está muy acostumbrada a Zeynep. Zeynep piensa en el momento en que encontraron a su abuela. Su ira hacia Alil aumenta. Se dirige a Alil y le dice que no permitirá que esto vuelva a suceder. Él está muy molesto. Porque le dijo a Alil que su abuela no podía vivir sin él. Alil también estaba pensando en ellos. ¿Cómo surgió la señora Zumrudt? Zeynep viene y dice que ya no hay razón para quedarse aquí. Alil se limita a mirar a Zeynep. Yusuf lamenta mucho lo que pasó su madre. Gulce también se siente culpable. Senaz le dice a Gulce, no podías irte. Yusuf se enoja mucho. Zeynep, vine a mantener viva a mi abuela. Pero no puedo hacer esto. Dice que no tiene sentido quedarse aquí. Alil ya no quiere alejarse de Zeynep. Alil mantenía a Zeynep a la fuerza en la granja. Pero ahora realmente quiere que Zeynep se quede. Alil le dice a Zeynep que no puede ir. Zeynep vino para velar por el bienestar de su abuela. Ese paciente de demás no debería haber cambiado su entorno de vida. Dice que quiere deshacerse de la crueldad de Alil para poder vivir sus últimos días en paz. Songul escucha a Zeynep y Alil hablar y que Zeynep se irá ahora. Songul le dice a Alil, sé que aún no te has vengado, pero nos estamos deshaciendo de ellos. Alil no puede ignorar las palabras de Zeynep de que nos vamos. Zeynep le dice a su familia que se quedaron en la finca por motivos de salud de su abuela, pero que ahora se irán de aquí. Están contentos porque dejarán esta finca por primera vez. Al final, coinciden con Zeynep, como una auténtica familia. No tienen que trabajar como sirvientes de Songul. La señora Tulay está feliz con sus hijas. Alil se da cuenta de que el motivo de Zeynep para quedarse en la granja es solo por su abuela, y se enoja cuando piensa que insultó a Zeynep. Alil habla con su hermana y le cuenta lo sucedido. Gulan le dice que no deje ir a Zeynep. Porque es necesario que su abuela se quede en la finca por su salud. Songul teme que Gulan convenza a Alil.
Songul quiere asegurarse de que Zeynep y su familia vayan. Tulay se dice a sí misma, por fin me desharé de ti, mujer estúpida y grosera. La sirvienta encuentra la ropa embarrada de Songul. Songul cree que podría haber secuestrado a la señora Zumrud. Si resulta que fueron ellos los que echaron a la madre de Alil a patadas, es posible que Songul también les haga daño. Se dan cuenta de que Songul es muy peligroso. Pero sus conversaciones son grabadas por otra persona por teléfono. Mientras Gulce piensa en las dificultades que pasó para encontrar a su hermana, Feria acude a ella y la ayuda. Mientras Gulce intenta encontrar a su hermana, si sabe que Feria es su hermana, no tendrá ningún problema. Mientras Zeynep toma aire fresco en el jardín, Alil la ve en su auto y piensa que Zeynep se va a ir, y se enoja mucho. Mientras lo mira, Epe piensa que es el hombre más cruel, arrogante y grosero. Alil piensa en las palabras de Zeynep. Está muy arrepentido por lo que hizo y por lo que le hizo pasar. ¿Cómo se perdonará a sí mismo? Zeynep intenta encontrar una casa adecuada para mudarse, pero no tiene dinero para pagar el alquiler. Alil piensa que no puede ver el dolor de los demás debido a su propio dolor. Gulce se disculpa con la madre de Yusuf por molestarla y enfermarla. Le pide a Yusuf que no se ofenda. Si quieres el bienestar de Yusuf, dice su madre, abandona esta casa por tu propia voluntad. Zeynep vuelve a encontrar a su abuela en la mansión. Cree que todavía vive en esta mansión. Songul tiene mucho miedo de que Zumrud Am recuerde lo que pasó. Songul despide a Zumrud Am y Zeynep. La señora Zumrud dice que esta casa es mía y se niega a irse. Mientras Songul los ahuyenta, llega Alil. Dice que la señora Zumrud no irá a ninguna parte y se quedará en esta casa. Zeynep y la señora Zumrud también están muy felices. Pero Songul nunca esperó esto. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar las notificaciones. Adiós.